Tras el proceso de la conquista de Mesoamérica, vinieron grandes cambios para el territorio nacional. Naturalmente había que fundar una nueva nación y los conquistadores, digamos que estaban todavía en un momento en el cual no sabían de qué manera disponer, si alejarse como tal del gobierno de España o conformar como tal una alianza y depender de ellos a cambio de que quizás su poder se viera mermado. El día de hoy nuestro tema tiene que ver con la formación de la Nueva España. Bienvenidos. Bien, para poder iniciar tenemos que hablar del surgimiento como tal de la Nueva España. Podríamos afirmar que el surgimiento se da en el momento en que el Imperio Mexica cae. Como tal, Hernán Cortés reclama las tierras de México, de lo que actualmente es México, para la corona española y dispone la creación de un nuevo gobierno. Hasta ahí digamos que todo va bien. El problema es que como tal los españoles son muy pocos y naturalmente van a esperar gente que llegue del otro lado, pero eso va a tardar porque las noticias no son tan inmediatas como en nuestra vida real. Entonces, como tal, Cortés tiene que diseñar un método por el cual logre mantener en control a los miles y miles de indígenas del país, porque el que haya caído el imperio de los mexicas no significa que todos estuvieran de acuerdo como tal en pertenecer a la corona española, al mismo tiempo de que empezaba a darle forma como tal a la institución. ¿De qué manera logró esto? Bueno, lo logró haciendo lo siguiente. Primero, todo conquistador que sobrevivió como tal a la guerra con el Imperio Mexica fue recompensado. ¿De qué manera fue recompensado? Fue recompensado con un gran territorio de gobierno y un gran grupo de indígenas que estuvieran a su cargo. A esto se le llamó encomienda y convirtió a estos españoles que se encargaron de gobernar en comendadores. Entonces, estas encomiendas fueron repartidas a cada soldado y naturalmente Cortés y los más cercanos a él fueron los que se quedaron con la mayor parte de las tierras y de las riquezas. Pero no bastaba con eso. Como tal, no se exterminó como tal todo el poder de los indígenas. Y para poder mantener el orden, a las familias nobles y a las que generalmente se encontraban ya a cargo de algunos territorios, se les respetó esa situación. Los antiguos señoríos como tal de los pueblos indígenas pasaron a ser parte de las administraciones de las comiendas y como tal entonces los señoríos indígenas y los nobles le rendían cuentas a este soldado o a este conquistador español que ahora estaba a cargo del territorio. Asimismo, como tal, Cortés, después de haber aprendido un poco de cómo funcionaba el gobierno de Moctezuma y de los demás tlatoanis, entendió que la idea del tributo en realidad no era muy mala y decidió conservarla, porque de esa manera iba a poder fomentar como tal la economía del lugar sin tener que destruir todo el proceso que ya estaba conformado y las costumbres de los demás. Entonces, lo que hizo es que acordó con las encomiendas un sistema de tributos exactamente igual al que existía entre el Imperio Mexica y las ciudades contiguas, las ciudades del derredor. Al final la situación como tal no cambió, solamente cambiaron los jefes y ya. Entonces, para poder cimentar como tal el poder general de lo que sería la nueva nación, de toda la destrucción que se hizo de la ciudad de Tenochtitlan, se fundaron nuevas cosas. Es muy conocido que, por ejemplo, uno de los monumentos emblemáticos de hoy en día, que es la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, está hecha en una buena parte con los cimientos y los restos que fueron del Templo Mayor, que se encuentra justo al ladito. Es decir, se reutilizaron los materiales para formar como tal los nuevos edificios que darían como tal sentido e identidad a la nación. Entonces, como tal, el país se pasó a llamar la Nueva España, naturalmente por ser una extensión del país ibérico, y Hernán Cortés se constituyó como gobernador principal. Al menos durante los primeros años, esa fue toda la noción de orden que existió, pero llegarían personas de la Nueva España mandadas directamente por el rey, que no tendrían nada que ver con la conquista, que cambiarían como tal el orden de la vida virreinal, pero eso lo estaremos viendo en la siguiente cápsula.